A finales de febrero del año 24, Viorica Kondratyuk mezcló un opioide sintético en la sopa de su esposo Sergei. Él sobrevivió, y entonces ella pasó a un plan completamente diferente. Pero vayamos por orden. Seliatino, distrito de Narofominsk, una tarde cualquiera, de esas que en este pueblo se repiten cientos de veces. Sergei Kondratyuk regresaba del trabajo, agotado tras un largo día. Se lava las manos, se sienta a la mesa. Ella había cocinado y servido. En la mesa, sopa. Sergei comió y al poco tiempo comenzó a sentirse mal, no como cuando algo sienta mal o por el cansancio acumulado, sino de otra manera, brusca y grave. En ese momento, junto a él se encontraba su madre, profesional de la salud de formación. Ella vio que a su hijo le pasaba algo serio y de inmediato comenzó a reanimarlo. ¿En qué exactamente pensó en ese momento? No se sabe, pero nadie llamó a la ambulancia, mucho menos a la policía. Nadie tomó muestras, nadie llevó los restos de comida a analizar. Un par de días después, Sergei ya había vuelto al trabajo y todo aquel episodio se atribuyó a un malestar común. Se excedió en el trabajo, comió algo en mal estado, la presión se le disparó. Después de aquello, Viorica siguió viviendo como si nada hubiera ocurrido, bajo el mismo techo que su esposo, en la misma mesa. Le preparaba el desayuno, le servía la cena, se acostaba a su lado. Cada noche, Sergei se sentaba a la mesa y comía tranquilamente lo que ella le había dejado. Viorica mezcló la sustancia en la sopa sin estar fuera de sí, sin histeria. Cocinó con calma, sirvió en la mesa, lo llamó a cenar. El primer intento no funcionó, pero Viorica no se detuvo. Unos días después, pasó al segundo plan, y esta vez se trataba de algo completamente distinto. Habían pasado apenas unos días desde el envenenamiento y desde fuera todo parecía como si nada hubiera sucedido. Sergei iba al trabajo, comía, dormía, vivía en su rutina habitual. Viorica también, solo que ella, para ese momento, ya tenía un plan muy diferente, y ese plan implicaba a una persona concreta. Junto a la casa en Seliatino, esa misma noche esperaba Renat Kashgaliev, un joven de 25 años, amante de Viorica. Llevaba consigo un hacha y un arma blanca por si acaso, ambos. La tarea era sencilla, esperar a Sergei en la entrada del edificio, atacarlo y terminar el trabajo. Sergei regresa del trabajo, camina hacia el edificio, pasa por delante, entra al portal, sube al apartamento y se acuesta a dormir. Renat, mientras tanto, está a unos metros con el hacha en las manos y no hace nada. Quizá no lo vio, quizá titubeó, quizá en el último momento no se atrevió. Sea como fuere, Sergei pasó literalmente al lado de la persona que debía interceptarlo allí y siguió con vida por segunda vez. Renat regresó y ella, lejos de proponerle dejarlo, le armó un escándalo. Le gritó que el marido seguía vivo. 2 fracasos consecutivos. El opioide no surtió efecto, la emboscada se frustró. Pero Viorica no se tomó ni una pausa, ni mostró la menor duda. Se enfureció con el resultado. Ya a la mañana siguiente comenzó a trazar el tercer plan. Y como se descubriría después, esta vez todo estaba pensado de una manera completamente diferente. 4 de marzo, el día siguiente. Ante sus ojos había un plan listo, detallado punto por punto, con cada paso pensado de antemano. La puerta, durante las obras de remodelación, Sergei no la cerraba con llave, y Viorica lo sabía perfectamente. Ella le entregó las llaves a Renat con anticipación y luego personalmente le llevó comida, cerveza y un cuchillo de cocina a ese apartamento. Todo ella misma, todo con antelación. Renat entró, tomó el cuchillo, tomó el hacha, se escondió detrás de la puerta y se puso a esperar. En algún momento, Viorica llama a su esposo. Voz normal, tranquila, cotidiana. Le dice que olvidó cerrar la ventana en ese mismo apartamento y le pide que vaya a comprobarlo. Sergei no hace ninguna pregunta. Una petición normal, la esposa pide, el marido va.
17 años juntos y todos esos años las cosas funcionaban exactamente así. Él sale de casa, llega tranquilamente al apartamento en remodelación, abre la puerta y cruza el umbral. El primer golpe con el reverso del hacha fue directo al rostro, luego al cuello y después no menos de 5 golpes con el hacha en la cabeza. Sergei Kondratyuk no salió de aquel apartamento. Tercer intento. El tercero en una sola semana. Sergei en el suelo. Renat de pie en medio del apartamento, las manos con rastros, el hacha al lado, el cuchillo también. El trabajo estaba hecho. Marca el número de Viorica. Ella contesta. Voz profesional, firme, sin preguntas, sin pausa, sin una sola palabra de más. Como si hubiera estado esperando esa llamada y supiera de antemano lo que iba a decir. En tal piso, en un trineo inflable. Son esos trineos hinchables. Ahí hay un paquete. Recógelo. Renat baja, encuentra el trineo, saca el paquete. Pesado, compacto al tacto, parece un fajo de billetes. Lo abre. Dentro hay billetes de juguete, imitaciones, papel con cifras impresas, de esos que se venden en cualquier tienda de bromas por un par de cientos de rublos, un fajo de billetes falsos en lugar del 1.800.000 prometido. Renat llama de inmediato a Viorica. Tono de llamada. Nadie contesta. Marca otra vez. Número bloqueado. Imaginen la escena. Una persona que hace 20 minutos acabó con la vida de otra persona con un hacha. Está de pie en medio de un apartamento ajeno con un fajo de dinero de juguete en las manos y no puede comunicarse con quien le encargó el trabajo. Porque ella se esfumó. Le había transferido a su tarjeta antes de ese día para la compra de un pasamontañas y ropa de trabajo. Y 3.000 más ya después para el billete de regreso a casa. 63.000 rublos. Eso era lo que, en los cálculos de Viorica, valía la vida de Sergei Kondratyuk. Un instrumento desechable que se puede tirar inmediatamente después de usar. Renat se fue con los billetes falsos en el bolsillo y con el número bloqueado en el teléfono. Pero Viorica no se detuvo ahí. Necesitaba ir a ese mismo apartamento, no por Sergei, sino por un objeto concreto que ella había dejado allí. El apartamento para ese momento ya estaba vacío. En el suelo quedaba Sergei, y al cabo de un tiempo llegó la propia Viorica, en persona, no para asegurarse de que todo estuviera hecho, no para despedirse, y mucho menos para sentir algo. Fue a buscar el cuchillo de cocina. El cuchillo tenía rastros. El cuchillo era una prueba, un vínculo directo entre ella y lo que allí había ocurrido. Viorica lo recogió con calma y se marchó. Ese mismo día, la madre de Sergei intentó comunicarse con él. Una vez, otra, una tercera, y él no contestaba. Para ella eso era inusual, porque su hijo siempre atendía el teléfono. Se preocupó. Fue a ese mismo apartamento donde se hacían las obras. Subió al piso y abrió la puerta. Los investigadores llegaron rápido. El apartamento se convirtió de inmediato en escena de trabajo del equipo de investigación. Las cámaras de vigilancia del pueblo, según se comprobó, funcionaban correctamente, y las grabaciones se comenzaron a revisar ese mismo día. Según los primeros datos, el cuadro se fue armando con bastante rapidez. Primero detuvieron a Viorica, pero con el ejecutor al principio hubo un contratiempo. Las cámaras registraron la presencia de una persona ajena en el exterior. Sin embargo, el primer sospechoso no fue el amante, sino el hermano de Viorica. Él tenía su propia historia, contexto abierto, sin ocultar nada. Para la investigación, a primera vista, aquello parecía bastante lógico. La hipótesis se armaba prácticamente sola, y durante un tiempo la investigación siguió precisamente esa pista falsa, pero no por mucho. Ya al día siguiente detuvieron a Renat Kashgaliev, 2 detenciones en 2 días, la esposa y su amante, ambos bajo custodia. Cámaras, teléfonos, testimonios de testigos. Todo eso empezó a jugar en su contra prácticamente de inmediato. Negar cualquier cosa se volvía cada vez más difícil. Pero en ese momento, la investigación solo veía la capa superficial de esta historia, una mujer y su joven amante.
La eliminación del marido, un caso doméstico. De esos ocurren varias decenas al año en la región de Moscú y el móvil parecía evidente. Le hartó, le estorbaba, se interponía en el camino hacia otra vida. Un esquema clásico. Y nadie entendía aún que detrás de todo esto no había un impulso ni un drama pasional. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba Viorica realmente preparando esto. Para verlo, hay que retroceder medio año, al otoño del 23. Exactamente ahí, donde todo realmente comenzó, otoño del año 23. Viorica en ese momento trabajaba en una empresa de logística, un trabajo normal, un equipo normal, nada destacable, y fue precisamente allí donde conoció a Renat Kashgaliev. Ella tenía entonces 38 años, él 25, una diferencia de edad considerable. Entre ellos comenzó una relación bastante rápido, pero no fue una aventura discreta que normalmente se oculta y se dosifica. Viorica fue a por todas, escapaba a ver a Renat por las noches, mientras en casa quedaban el marido y las hijas. Pedía préstamos y repartía el dinero con su amante, y no calderilla ni regalos, sino dinero de créditos, sumas importantes, y en algún momento le presentó a Renat a sus hijas. Para una mujer que durante 17 años había construido la imagen de esposa callada y paciente, aquello fue un cambio de comportamiento absoluto. Ya no se escondía, estaba construyendo una vida paralela y además abiertamente, rápido y a lo grande. En unos pocos meses, Viorica había creado de hecho una segunda realidad en la que para Sergei ya no había lugar. Todo parecía indicar que, de forma consciente y metódica, estaba construyendo una vida en la que el marido simplemente ya no estaba contemplado. Sergei seguía viviendo como siempre. Iba al trabajo, volvía a casa, comía lo que su esposa dejaba en la mesa, hacía reformas en el apartamento hipotecado. No sabía nada de Renat ni de los préstamos. En invierno del 24, Viorica le comunicó a Renat una noticia que, como se descubriría después, lo cambió absolutamente todo. Invierno del año 24. Ella le comunica a Renat que está embarazada de él, y prácticamente al mismo tiempo comienza a construir a su alrededor un panorama muy concreto. Cada conversación que tenían, de un modo u otro, acababa en el marido, en cómo la miraba, cómo levantaba la mano, cómo la maltrataba, que vivir con él ya era imposible. Le mostraba a Renat moretones y una y otra vez le pintaba una situación en la que supuestamente ella no tenía absolutamente ninguna salida. Embarazada de uno, atada al otro, y ese otro hacía su vida insoportable cada día. Y no podía irse porque la hipoteca, las hijas, la dependencia total. Para Renat, esta construcción resultó prácticamente blindada. Ella te mira como si fueras la única persona capaz de detener aquello. ¿Qué hace un hombre en esa situación? Viorica, a juzgar por todo, conocía la respuesta a esa pregunta antes incluso de formularla. Renat escuchaba y creía, o al menos quería creer, porque en esa versión de los hechos él no era un participante del plan ajeno, sino un salvador. No un instrumento, sino un héroe que protege a su mujer y su futuro. La diferencia entre lo primero y lo segundo se haría evidente mucho después, pero por el momento existía un miedo real por esa mujer y por lo que llevaba en su vientre, y estaba Viorica, que esperaba pacientemente el momento adecuado para pronunciar las palabras clave. Las pronunció, y fueron exactamente esas palabras las que convirtieron al amante en ejecutor. Viorica no pidió, ofreció condiciones, concretas, con cifras y plazos, miles de rublos, más un apartamento. Sergei tenía varias propiedades inmobiliarias, y una de ellas se encontraba en Lyubertsy. Según el plan de Viorica, tras entrar en posesión de la herencia, ella debía transferir ese apartamento a nombre de Renat. Para Renat, que trabajaba en logística y no tenía ni vivienda propia ni ahorros significativos, aquello parecía una auténtica fortuna. Amor, dinero y sensación de justicia, todo en un mismo paquete. Renat aceptó.
A partir de ese momento, la historia dejó de serlo y se convirtió en un acuerdo con una suma concreta, con condiciones, con un activo que pasa de unas manos a otras tras la ejecución del trabajo. Viorica sabía exactamente cuánto valían los bienes de su marido, sabía que la herencia cubría lo prometido con creces y entendía perfectamente con qué se puede motivar a una persona que, en el fondo, no tiene nada que perder. Pero había algo en ese acuerdo que Renat no tuvo en cuenta. Viorica nunca tuvo intención de pagar. Pero Renat en ese momento ni siquiera lo sospechaba. Él creía que le esperaba una vida completamente diferente. El acuerdo estaba cerrado, solo quedaba decidir cómo exactamente llevarlo a cabo. Y Viorica no empezó con el hacha. Eligió otro camino, silencioso e inadvertido, y recurrió al consejo de una persona de quien nadie esperaría semejante consulta. Viorica no buscó en Internet ni investigó nada en buscadores. Recurrió a un pariente, a su propio sobrino. Él tenía una seria dependencia de sustancias, y por tanto conocía bastante bien qué sustancias y en qué dosis son capaces de provocar en una persona lo que se necesitaba. Fue exactamente a él a quien Viorica le hizo una pregunta que, si se piensa bien, resulta estremecedora. ¿Con qué se puede envenenar de modo que desde fuera todo parezca natural? El sobrino sugirió un opioide sintético. En dosis terapéuticas se utiliza con fines médicos en el extranjero, pero en dosis elevadas deprime la respiración hasta provocar una parada completa. La persona se duerme y simplemente no despierta. Desde fuera parece un infarto o algo repentino, sin investigación, sin rastros, sin preguntas. En esencia, la opción perfecta para una mujer que cada noche le pone el plato en la mesa a su marido. A continuación, Viorica le dio dinero a Renat para la compra. Renat encontró la sustancia necesaria, la adquirió y se la entregó. Toda la cadena constaba de 3 eslabones: la organizadora, el intermediario y el vendedor. Y el intermediario en ese esquema fue la misma persona que muy pronto empuñaría el hacha. Es decir, para ese momento Renat ya estaba involucrado no solo emocionalmente, sino también de forma práctica. Sus manos estaban metidas en este asunto mucho antes del 4 de marzo. Viorica recibió todo en sus manos. Conocía perfectamente la rutina de su marido. Llega del trabajo, cansado, se sienta a la mesa, come lo que le sirven. Solo quedaba elegir la noche adecuada, preparar la sopa, ponerla en la mesa y sentarse enfrente. Hizo exactamente eso, pero no contó con una persona, su suegra. Y fue precisamente esa persona la que estuvo presente en el momento en que más se necesitaba. Ahora que conocemos toda la cadena de preparación, desde el sobrino hasta el plato, podemos volver al envenenamiento en sí y verlo desde otra perspectiva. Finales de febrero del 24. Y aquí comienza lo que realmente distingue a Viorica, no el intento en sí, sino lo que ocurrió después. Había que actuar de otra manera. Entre el envenenamiento fallido y la emboscada en el portal pasaron apenas unos días durante los cuales Viorica preparaba la cena para el hombre al que acababa de intentar envenenar y al mismo tiempo enviaba a otro hombre a esperarlo con un hacha junto a la casa. La noche del 3 de marzo. Aquel mismo fracaso en el portal, solo que ahora con detalles que cambian sustancialmente el panorama general. Renat esa noche no solo estaba junto a la puerta. Según algunos datos, montaba guardia junto al contenedor de basura al lado del portal. Viorica, al parecer, le proporcionó una motivación adicional aparte del acuerdo principal. Le dijo que Sergei llevaría encima una suma importante en efectivo. Es decir, ya no se trataba solo de rescatar ni solo del futuro apartamento, sino también del dinero que en ese preciso momento estaba en el bolsillo de la persona que debía pasar por delante. Otra palanca más, otro argumento más en su construcción. Antes de la emboscada, Viorica le llevó personalmente comida y bebida. Renat comió, bebió y al final dejó escapar al objetivo. Sergei pasó tranquilamente por delante, entró al portal y subió a su apartamento. Después, Renat le aseguró a Viorica que había vigilado concienzudamente y que simplemente no le dio tiempo a reaccionar. Ella no le creyó.
Y la mañana del 4 de marzo todo estuvo a punto de venirse abajo definitivamente. Entre ellos estalló una discusión seria. Según algunos datos, Renat perdió los nervios. Dijo sin rodeos: «Basta, se acabó, no va a tocar a nadie más». Fue un rechazo directo. Renat, aparentemente, empezaba por fin a tomar conciencia de en qué se había metido y a dónde llevaba todo aquello. Ese fue el momento en que todo aún podía haber tomado un rumbo completamente diferente. Renat podía haberse ido, podía haber bloqueado el número de Viorica, podía simplemente haber desaparecido y no volver a dar señales de vida. Y entonces Sergei Kondratyuk, muy probablemente, habría seguido con vida. Pero Viorica no es de las personas que dejan ir. Jugó su carta principal, 2 palabras. Viorica le recordó a Renat que estaba embarazada de él. Y si ahora él se daba la vuelta y se iba, ¿qué sería de ella? ¿Qué sería de lo que ella llevaba dentro? El marido tarde o temprano se enteraría de todo, del amante, de los préstamos, de todo lo demás. Y cuando se enterara, las cosas empeorarían. Mucho. Hablaba de ello como si no se tratara de una amenaza hipotética, sino de algo inevitable que literalmente ocurriría mañana si Renat no hacía ahora mismo lo que debía hacer. Aquello no fue una histeria, fue un montaje preciso, calibrado, hecho con las palabras justas, pronunciadas en el orden justo y en el momento justo. Presionó todos los botones al mismo tiempo: el sentimiento de culpa, el sentido del deber, la codicia, el miedo y el orgullo masculino. Cada uno de esos botones por separado quizá no habría funcionado, pero todos juntos, en una sola conversación, produjeron exactamente el resultado que Viorica necesitaba, con el hacha y el cuchillo, y esta vez ya no lo dejó escapar. Pero para entender cómo Viorica aprendió a manipular así a las personas, de dónde le venía esa capacidad de construir situaciones y presionar hasta obtener el resultado deseado, hay que retroceder aún más, al principio de todo, a Moldavia. Principios de los 2000. Viorica llega a Rusia no sola, sino con una hija de su primer matrimonio. Joven, dependiente, sin ningún tipo de apoyo. Una entre miles de mujeres que en aquellos años viajaban a la región de Moscú con la esperanza de una vida normal y estable, donde pudieran salir adelante y dar algo a los suyos. Allí conoció a Sergei, se casó, y Sergei hizo algo que no todos hacen. Le dio su apellido a la hija mayor de ella, tramitó todos los documentos, la crió como suya. Para todos los que les rodeaban, ella era suya. Con el tiempo, la propia niña empezó a llamarle papá. Después nació la segunda, ya hija de ambos. Celiatino, trabajo, vida cotidiana, 17 años en la misma rutina, casa, trabajo, casa. A simple vista era una familia suburbana normal y corriente, no modélica, no de revista, pero viva y real, normal. Sergei por carácter era un trabajador, de pocas palabras, brusco en el trato. Podía reprocharle a su esposa que no sabía llevar la casa, la llamaba tonta, no se medía con las palabras. No era la persona más fácil para convivir bajo el mismo techo, eso seguro, pero cargaba con la hipoteca, criaba a 2 hijas y en 17 años no se fue ni una sola vez. Eso también es un hecho que no conviene pasar por alto. Tras la fachada de esta familia se escondía algo que, según las propias palabras de Viorica, tenía un aspecto muy diferente. Viorica se quejaba no solo ante Renat, como se descubriría más tarde, lo hacía desde hacía años, con los vecinos, con conocidos, con cualquiera dispuesto a escuchar. Y le creían. Una mujer callada de Moldavia, llegada sola con una hija en brazos. ¿A dónde iba a ir? ¿Qué podía hacer? Una situación que la gente a su alrededor había visto muchas veces. Le tenían compasión, la compadecían, asentían y le decían: «Aguanta». En el juicio, Viorica expuso la misma versión, solo que ahora de forma extendida y ante el protocolo. El matrimonio llevaba tiempo siendo solo una formalidad. Los conflictos eran acompañados regularmente de agresiones físicas.
No había solicitado el divorcio porque el marido controlaba las finanzas y había prometido mantener a las hijas solo con la condición de que la familia se mantuviera unida. Irse significaba perder la vivienda, el dinero y cualquier estabilidad. Quedarse significaba soportar. Solo que en todos esos 17 años, Viorica no presentó ni una sola denuncia ante la policía, ni un solo parte de lesiones, ni una sola llamada a una línea de ayuda. Los moretones solo los vieron aquellos a quienes ella misma decidió mostrárselos. ¿Fueron reales las agresiones? Los materiales del caso no ofrecen una respuesta definitiva. A Sergei ya no se le puede preguntar, pero hay algo que se puede afirmar con certeza. La imagen de víctima, Viorica comenzó a construirla mucho antes de recurrir al opioide, mucho antes de Renat, mucho antes del acuerdo. Ella llevaba años sentando los cimientos sobre los que luego podría apoyarse. Los vecinos lo recordarían. Los vecinos, si fuera necesario, lo confirmarían. Cuando todo sucediera, nadie se sorprendería. Pero en el juicio salió a la luz un detalle que obligó a ver todo esto desde una perspectiva completamente diferente. Un detalle de las propias declaraciones de Viorica. 6 de marzo del año 24. 2 días después de que Sergei cruzara el umbral del apartamento en obras y no volviera a salir. Careo. Viorica está sentada frente al investigador y habla. No calla, no niega, no pide un abogado. Habla. Con detalle, de forma coherente, punto por punto. Quería divorciarse, pero temía que el marido descubriera lo del amante y las deudas. Si se enteraba, habría un escándalo. Si descubría lo de Renat, sería aún peor. Y entonces decidió que era más sencillo no divorciarse, sino eliminarlo, pero no con sus propias manos. Confesó que se había puesto de acuerdo con Renat. Él, el ejecutor, ella, la organizadora, le prometió un apartamento de la herencia del marido. Confirmó que sabía en qué día, de qué manera y según qué plan se haría todo. No negó nada. Según sus palabras, ese día ella y Renat estuvieron intercambiando mensajes durante todo el día sobre diversos temas. Dijo que él le comunicó que todo estaba hecho. Lo dijo como quien habla de una entrega completada. Llamó. Dijo. Hecho. Punto. Al final Viorica escribió una declaración de puño y letra. Lamento lo sucedido. Con eso, aparentemente, el caso podía darse por cerrado. Había confesión, había móvil, el esquema estaba al descubierto, el arrepentimiento quedó registrado, todos los elementos en su sitio. A la investigación solo le quedaba formalizar, pero entre aquel careo y el juicio pasó más de año y medio. Viorica se retractó de cada palabra que pronunció el 6 de marzo, de cada una, la confesión, el móvil, el esquema, el arrepentimiento. Todo eso dejó de existir para ella, como si nunca hubiera ocurrido. ¿Qué pasó durante ese año y medio y por qué una mujer que confesó voluntariamente decidió de pronto negarlo todo? La respuesta se encontró en el Centro de Detención Preventiva y en las grabaciones de las cámaras de vigilancia. A Viorica y Renat los trasladaron al centro de detención y ya fuera por casualidad o por descuido de alguien, acabaron en celdas contiguas. Había una pared entre ellos, pero no había silencio. De alguna manera se las arreglaron para establecer comunicación, y no simplemente intercambiar un par de palabras, sino coordinar una versión completamente nueva de los hechos, limpia, construida desde cero, y lo principal, sin Viorica. En esa versión todo era así. Viorica simplemente se quejaba ante Renat de las agresiones. Le contaba lo mal que lo pasaba, lo imposible que era vivir así, y él, joven, impulsivo, enamorado, decidió por su cuenta salvarla. Él lo planeó todo, él fue por su cuenta, él hizo lo que hizo. Ella no sabía, no pidió nada, no organizó nada, no prometió ni dinero ni apartamento. Renat asumió toda la culpa por completo, la persona a la que engañaron con dinero falso, a la que le bloquearon el número en el mismo instante en que completó el trabajo. Esa misma persona ahora cubría voluntariamente a la mujer que lo utilizó. ¿Por qué?
Los compañeros de celda le sugirieron un esquema. Si del caso se elimina la conspiración previa, el cargo cambia. No lo hizo por acuerdo con quien lo encargó, sino simplemente lo hizo por cuenta propia. Y con otro cargo se abre la posibilidad de firmar un contrato con el Ministerio de Defensa, ir a la operación militar especial en lugar de la cárcel. No condena, sino servicio. No prisión, sino frente. Para Renat, a quien le esperaba una larga condena, aquello era una salida real. Viorica, con ese escenario, obtenía la libertad. Renat obtenía una oportunidad. Ambos salían ganando. Solo un detalle no encajaba en esta construcción. Viorica ya había prestado declaración confesando en el careo, con detalles, con fechas, con la descripción de todo el esquema. Esas declaraciones no habían desaparecido, estaban en los materiales del caso. Y para desacreditarlas, Viorica necesitaba una jugada más, la más dura. Estando en el centro de detención, Viorica le comunicó a Renat que había interrumpido el embarazo. Aquello por lo que él aceptó todo. Aquello por lo que la mañana del 4 de marzo, después del rechazo y la discusión, finalmente fue a aquel apartamento e hizo lo que hizo. Ese futuro, según sus palabras, ya no existía. A primera vista, aquello parecía algo fuera de toda lógica. ¿Para qué destrozar al único aliado? Viorica no lo estaba destrozando, se estaba blindando. El cálculo era el siguiente. Renat se entera y se enfurece, posiblemente tanto que cambia de opinión sobre cubrirla. Va al investigador y empieza a declarar en su contra. La conversación sobre el opioide, sobre los billetes falsos, sobre la llamada con la ventana. Todo el esquema. Y ahí entraba en juego la trampa. ¿Qué verá el tribunal? Una persona que primero asumió toda la culpa, luego cambió radicalmente su declaración justo después de enterarse de que su examante le arrebató su futuro. El móvil de venganza es evidente. Las declaraciones motivadas por venganza se desacreditan automáticamente. El tribunal no creerá a un testigo que tiene una cuenta tan personal con la acusada. Viorica construyó de antemano una situación en la que incluso la pura verdad dicha por Renat parecería la venganza de un amante despechado. Cada palabra suya sonaría como un intento de vengarse por una paternidad frustrada. ¿Hubo realmente una interrupción del embarazo? No se sabe con certeza. Viorica pudo haberlo hecho o pudo haber mentido, pero eso no importa. La información sobre la interrupción se convirtió en un arma. El embarazo en su momento puso en marcha toda la historia. La interrupción ahora la protegía de las consecuencias. El mismo tema, funcionando en dos direcciones. Primero palanca, luego escudo. Pero el cálculo de Viorica se resquebrajó. En su contra jugaban las grabaciones de las cámaras, las comunicaciones telefónicas, el hecho de la compra del opioide, los testigos y sus propias palabras del 6 de marzo, 5 de diciembre del año 25, Tribunal Regional de Moscú. Viorica Kondratyuk está de pie ante el juez. No reconoce su culpabilidad en nada, ni en un solo episodio. Su versión para ese momento se había transformado hasta resultar irreconocible. Supuestamente todo lo planeó y ejecutó Renat por su cuenta. Ella no tenía nada que ver. El opioide en la sopa era un laxante, no una sustancia. Los billetes falsos en el trineo inflable. Renat le pidió que comprara billetes de broma. ¿Para qué? Ella no preguntó. Las llaves del apartamento las tenía Renat porque no tenía dónde dormir. Cada respuesta sonaba como si viniera de una realidad paralela. Renat contó todo tal como fue, y esos testimonios constituyeron la base de la acusación. Sentencia: 17 años de prisión en régimen general, 2 años de restricción de libertad tras la excarcelación, pérdida automática de la ciudadanía rusa. Antes de la lectura de la sentencia, Viorica pidió al tribunal que la dejara bajo arresto domiciliario. Dijo: «Mi hija estudia segundo de primaria, llevo año y medio sin verla ni oírla. La hija mayor, que ahora tiene 20 años, la misma a la que Sergei en su día dio su apellido, y la menor, de 9, hija de ambos. Ahora viven con la madre de Sergei, con esa misma mujer que reanimó a su hijo tras el envenenamiento y que luego lo encontró ella misma en el apartamento en obras.
Renat Kashgaliev, en lugar de ir a prisión, fue enviado a la operación militar especial. Su caso se separó en un procedimiento aparte. Pero quedó una pregunta, la principal, esa a la que hasta hoy no se ha dado respuesta. ¿Por qué? Los fines de semana. Espero a que ahorre dinero, compraremos el apartamento y de todos modos me desharé de él. Me tiene harta. Eso fue dicho un par de años antes de todo, antes de Renat, antes del embarazo, antes del opioide, antes del hacha, antes de los billetes falsos en el trineo, mucho antes de todo aquello, mucho antes de la imagen de una mujer acorralada. Ella no estaba acorralada, estaba esperando. Ahora se puede reconstruir esta historia por completo. Durante 17 años, ella era una persona que todo ese tiempo vivió con una intención y esperó pacientemente el momento. Sergei primero debía ahorrar para el apartamento, volverse lo suficientemente valioso como para que eliminarlo tuviera sentido financiero. Renat no apareció como un amor, apareció como una función. Los moretones, las lágrimas, las quejas a los vecinos, la imagen de mujer callada, todo eso no era un pedido de auxilio, sino unos cimientos puestos a lo largo de años. El embarazo se convirtió en palanca. La confesión fue descartada, el opioide fue llamado laxante, incluso desde el centro de detención seguía manejando los hilos. Y Sergei, brusco, sí, pero el que cargaba con la familia a cuestas. La petición de Viorica antes de la sentencia sobre la hija en segundo de primaria quizá fue sincera, o quizá fue la última máscara que funcionó durante 17 años. Con Viorica ya no se sabe. Si notan que algo no anda bien y no están seguros de su relación, acudan a un psicólogo de pareja, o al menos compartan la situación con personas de confianza. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse a nuestro canal, escriban en los comentarios qué opinan sobre esto. Hasta pronto.